No pasa nada, todo saldrá bien. Buenas. Ahora os comento a qué viene esa introducción, pero en fin, básicamente tenemos noticias de Capcom, muy potentes por cierto, como también revelaciones sobre lo que vamos a ver el próximo día 11 en el evento de los mejores videojuegos del año, y también por cierto tenemos que hablar del futuro de Xbox porque en contraposición al vídeo de ayer, hoy tenemos una noticia bastante interesante sobre lo que va a pasar y empezaremos con ello. No sin antes recordaros que si os pasáis por Eneba podéis ahorrar mucho en videojuegos o hacer regalos muy interesantes de cara a las navidades. Mirad, si os vais a la pestaña de juegos baratos, yo me he encontrado ahí por ejemplo el Minecraft Legends. Este videojuego por cierto lo tenéis analizado en el canal y vale 20 céntimos de nada. Luego nos encontramos alguna joya como el Streets of Rage 4, este en versión para PC, que te vale pues menos de 2 euros. Con los gastos de gestión seguramente llega a esos 2 euros, pero vamos, muy poquita cosa. Dark Souls para Xbox, por ejemplo, te vale 4,26, una auténtica ganga, así como otros muchos videojuegos y tal. Y también, por cierto, están habiendo rebajas en tarjetas prepago para diferentes plataformas de consola, así que cada uno que eche un vistazo a lo que más le pueda interesar. Arrancamos con Xbox y lo hacemos con una cosa que han hecho de manera bastante silenciosa a lo largo de los últimos días: añadir más videojuegos al sistema Play Anywhere, un sistema que ya sabéis os permite que cuando compréis un videojuego digital en Xbox se puede ejecutar tanto a través del PC como a través de la consola, como también a través de la nube. A través de la nube pues básicamente está llegando todo, prácticamente sin limitaciones, aunque bueno, hay muchos países que todavía no disponen de este sistema, pero en fin. La cuestión es que de última hora, por ejemplo, se ha añadido Metal Gear Solid Delta. Sí, este videojuego ahora tiene sistema Play Anywhere. Si lo habías comprado en formato digital para consola, pues oye, también tienes una versión para PC esperándote, sin tener que pagar ninguna clase de costo extra. Esto pues es un punto bastante interesante. Konami parece que como desarrolladora se ha subido al carro del Play Anywhere al completo, así como ha hecho con Silent Hill y parece que hará con prácticamente todos sus próximos títulos. Una grandísima noticia por esta parte que espero que se extienda a más estudios de desarrollo. Y el caso es que no es tanto que lo espere, es que está sucediendo, ya que por ejemplo en las últimas horas también se ha añadido la versión para PC de Little Nightmares. En este caso pues no tiene la etiqueta de Play Anywhere, pero parece que la agregarán dentro de poco, así como otro montón de juegos que quizá pues ya conocéis un poquito menos, pero en resumidas cuentas Microsoft se está poniendo las pilas con este tema. Microsoft está trabajando no solamente con nuevos videojuegos que están a punto de lanzarse. El año que viene tiene anunciado un carro de títulos con este sistema absolutamente brutal. Pero el caso es que digamos que incluso están apuntando ya a videojuegos de hace años, o videojuegos recientes, o videojuegos que tienen una buena temporada a sus espaldas, para que en el futuro toda tu biblioteca esté protegida y la puedas disfrutar en todas partes. Un auténtico puntazo. Pero la gente lo que quiere es saber qué es lo que va a pasar con el sistema de consola, porque hay mucha peña a la que le da exactamente igual que sus videojuegos se puedan jugar a través de PC o a través de la nube, porque ellos siempre quieren la experiencia de toda la vida. Eso lo comprendo y lo comparto, todo se ha dicho, aunque a mí siempre me ha dado mucha garantía que pongan este sistema para, digamos, tener seguridad sobre la biblioteca que estoy comprando, no estar dependiendo siempre de que me saquen una consola, aparte de la que hagan terceras compañías. Pero en fin, no estamos aquí para redundar sobre eso, sino que de hecho vamos con ese próximo sistema, ya que la pregunta es cuándo se anunciará y cuándo se lanzará. Ayer empezamos a responder un poco a eso. Oficialmente e internamente Microsoft, la documentación que hemos visto en el caso Activision Blizzard y lo que se ha dicho públicamente por parte de AMD es que todo apunta hacia el 2028 o finales de 2027, y esto empieza a cuadrar más con las múltiples declaraciones que se están haciendo en las últimas fechas, donde básicamente parece que están haciendo campaña acerca de ese sistema, como por ejemplo lo que estoy dejando en pantalla, que es información de última hora y que viene del ingeniero jefe, del diseñador de las consolas actuales que tenemos y también de las futuras que están por llegar. El bueno de Jason, el hombre de la barba. Pues en fin, ¿qué es lo que nos ha comentado esta persona en la BBC?
le han preguntado acerca del futuro de la marca y del próximo año 2026. Ha hecho la clásica declaración institucional donde se suele decir lo habitual. Oye, mira, estamos muy ilusionados, 2026 va a ser un año muy importante y bueno, lo dicho. Las típicas palabras que dicen muchas cosas y a la vez no dicen básicamente nada. Pero luego le han preguntado acerca de las consolas y dice que no puede responder acerca de ello, pero que en 2026 vamos a tener muy grandes noticias y quieren celebrar el gran legado, como así definir también el futuro de cómo va a ser su ecosistema en su totalidad. Y hasta ahí la declaración. Aquí básicamente su ingeniero jefe nos está dejando caer que el próximo 2026 será el momento de hacer ese gran anuncio. No solamente es que tengamos los grandes videojuegos de la marca presentes, vamos a tener Halo, vamos a tener Forza Horizon, vamos a tener también Fable y todavía está por confirmar la llegada de ese Gears of War. Al fin y al cabo pues es el único que no tiene fecha estimada ni año tampoco concretado, pero todo apunta a que también estará el próximo 2026. La consola en principio no, salvo que el anuncio se haga durante los premios de este año. Al menos es el timing que suele manejar Microsoft en este caso. Y a ver, obviamente, como comenté en el vídeo de ayer, los planes cambian y al final todo se puede cuadrar de una manera o de otra. Pero si siguen el tiempo que han estado estableciendo en los últimos años, si el año que viene, por ejemplo, se anuncia durante los premios, durante la gala habitual de final de año, estaríamos hablando de otro año vista, o sea, estaríamos hablando de 2027 finales. Esa sería quizá la fecha donde saldría la nueva consola, salvo que quieran pegarse el megatón del año, salvo que quieran pegar el gran bombazo, por sorpresa para muchos, y digan, oye, este verano en el evento de Xbox te anunciamos la nueva consola y a final de año la tienes disponible. Eso ya sería el no va más. Pero salvo que se dé esa situación, yo creo que 2027 será la fecha establecida. Que a ver, yo a lo personal ya lo comenté en el vídeo de ayer. Prisa no tengo ninguna. Si es que todavía no se están aprovechando las nuevas consolas. Pero según las palabras de este señor, que es, repito, el ingeniero de las consolas, básicamente el que nos fabrica los soportes, nos está diciendo que el año que viene van a dar una noticia sobre esto. Pues bueno, yo creo que ya ha quedado bastante claro. El año que viene vamos a tener de todo y vamos a tener que comentar aquí muchísimas cosas. Veremos a ver si es la única que se sube al carro de adelantar un poco las cositas. Pero en fin, al menos esta es mi estimación y me gustaría que me dejaseis vuestras opiniones. Pero bueno, ya que hablamos tanto de la gala de los mejores videojuegos del año que tendrá lugar el próximo día 11, vamos a ir adelantando acontecimientos porque ya se han revelado al menos 3 videojuegos importantísimos que van a estar presentes. El primero que vamos a comentar lo tenéis en pantalla ahora mismo y de hecho pues tampoco hay demasiado más que hablar. Se trata de Lego Batman, este videojuego que englobará pues básicamente toda la historia del personaje, con guiños a las principales películas, momentos del cómic, y nos va a ofrecer total libertad para movernos por una gran ciudad. Básicamente es como si estuviéramos en un Arkham Knight o más bien, bueno, los últimos videojuegos de la licencia, pero con las piezas de Lego. Pues en principio, repito, oficialmente este videojuego va a estar presente, seguramente para dar una fecha de lanzamiento. Todas las informaciones y rumores apuntan a los meses de abril o mayo. Esa sería la fecha que de momento hay estimada. No sé si los planes habrán cambiado, pero bueno, dentro de poco lo sabremos. Y hay otro videojuego del que no sabemos absolutamente nada que va a estar presente durante la próxima gala. Se trata del nuevo Tomb Raider. Sí, Lara Croft regresa y en este caso pues nos va a mostrar el primer vistazo a cómo va a ser el videojuego, el diseño del personaje y no sé hasta qué punto se van a extender en ese sentido. Recordad que detrás de este proyecto también están los amigos de Amazon y en este caso pues quieren hacer un reinicio completo. No va a ser continuación de la anterior trilogía ni va a ir en paralelo a ella. Va a ser pues un rediseño de la protagonista, así como también de su historia, así como por supuesto también incluso del sistema de juego. Veremos a ver con qué nos sorprenden en esta ocasión. A mí la última trilogía de Tomb Raider me parece excelencia básicamente dentro de lo que es el mundo de la acción y aventura en los videojuegos y a ver si aquí continúan ese legado o incluso quieren ser un poco más rompedores. Veremos, pero lo dicho, próximo día 11 le echaremos un vistazo a ver qué es lo que hacen con este personaje después de tantos años y de tan gran legado. Para cerrar este bloque de videojuegos que están adelantando su anuncio, también va a estar presente el título que estáis viendo en pantalla, Phantom Blade Zero.
5. Un título que en este caso pues todavía no tiene fecha de lanzamiento. Lo hemos visto en movimiento en múltiples ocasiones y bueno, han confirmado que sí, van a estar en la gala. Algo que nos pillará de sorpresa porque el estudio viene comentando desde hace tiempo que a finales de año iba a dar el anuncio de la fecha de lanzamiento oficial. En principio pues había voces que apuntaban a finales del 2026, pero quizá con los acontecimientos tengan que deslizarlo a 2027. Eso todavía no se sabe, es hablar por hablar. Dentro de poco vamos a salir de dudas, en este caso para un videojuego que estará disponible de lanzamiento en PC y PlayStation 5. El estudio no ha descartado llegar a más plataformas, pero sería más tarde. En fin, ya veremos qué tal. Las primeras impresiones que generó este videojuego fueron bastante positivas tanto en la prensa como creadores de contenido y ojalá que el título esté a la altura de las expectativas. Y ahora tenemos que hablar de Capcom. Cosas muy buenas y cosas que nos van a dejar un poco fríos, pero en fin. En su informe han dejado caer cosas muy importantes. Parece ser que Capcom tiene 3 licencias que quiere revivir y dar continuidad a lo largo de los próximos años, de manera prácticamente inmediata. Los anuncios serían seguramente durante el año que viene. Esto es importante e interesante decirlo porque ya tenemos un año 2026 bastante definido por parte de Capcom con el Onimusha, también tenemos un nuevo Resident Evil y también tenemos una nueva licencia como es el caso de Pragmata, pero quieren seguir con sus licencias clásicas dándole cierta vidilla. Las licencias que según ese informe van a tirar para adelante con múltiples proyectos son Ace Attorney, que por cierto ya está la trilogía esa completamente traducida al español de Latinoamérica, pero bueno, se entiende perfectamente, solo que hay algunos nombres que bailan un poco con respecto a lo que conocíamos. Luego también está Devil May Cry, ojo aquí, regresa Dante, regresa Nero y compañía, y también tendríamos Mega Man. Esas son las licencias que Capcom tiene entre manos para decir, oye, queremos secuelas y relanzamientos. ¿A qué me refiero con relanzamientos? A remakes, a nuevas versiones o remasterizaciones en algún caso puede llegar a ser, pero en general una revisión completa de esos videojuegos. La verdad que me parece una noticia excelente, todo se ha dicho. Yo creo que Devil May Cry después de tanto tiempo necesita al menos una nueva entrega. No le haría ascos a un remake del primero, es uno de mis videojuegos favoritos y tiene pues a mi personaje favorito junto a Sonic del mundo de los videojuegos, que es Dante. Y luego pues el caso de Mega Man también tendría bien continuidad y alguna colección que todavía se les puede haber quedado en el tintero. Ace Attorney pues obviamente está en un buen momento. El caso es que hay muchas licencias que de momento siguen olvidadas. Antes os he mostrado por aquí Dino Crisis. De momento no hay absolutamente nada, ni se lo menciona en ninguna parte. Y es curioso porque Capcom, a lo largo de los últimos tiempos, cada vez que hace las encuestas de qué videojuegos quiere la gente, casi siempre les destaca Dino Crisis en el camino, pero es como que ellos siguen olvidándolo un poco. Más allá de alguna mención en redes sociales por su aniversario, no se ha comentado absolutamente nada más. Y hombre, tampoco es que sea completamente imprescindible, pero debo decir una cosa. Esto es una maravilla. Es que esto básicamente es un Resident Evil con dinosaurios. Y a ver, ¿qué puede salir mal aquí? Bueno, sí, está Dino Crisis 3, pero es verdad que ahí se cambió un poco el concepto y ahí es donde metieron la pata. Dejaron un poco lo que eran sus orígenes y lo convirtieron en otra cosa, pero la verdad que esto es un videojuego absolutamente maravilloso que me gustaría que rescataran, al menos la primera entrega. La segunda parte, la verdad que es muy divertida, pero es un videojuego quizá un poco más centrado en la acción. Prácticamente no hay resolución de puzzles que te coma la cabeza y en ese aspecto pues quizá bajó un poco el nivel, pero aún así es un grandísimo videojuego. Aparte, pues obviamente Capcom sigue teniendo otras muchas licencias que viene olvidando en el pasado, y de hecho me gustaría en la caja de comentarios que me mencionases alguna de vuestras favoritas, algunas que quisierais que regresase, pero bueno, al menos de momento con estas tres parece que va a haber continuidad, parece que va a haber lanzamientos, y bueno, lo que sí que es cierto es que son sagas que al fin y al cabo en los últimos años han tenido algo, han tenido alguna secuela, han tenido algún remaster, han tenido alguna colección, y hombre, me gustaría que Capcom fuera un poco más atrás, que fuera hacia más los años 90 que hacia la última década, y que ahí empezara a sacar nuevos videojuegos o revisiones.
Pero bueno, lo dicho, el camino de Capcom sigue siendo muy bueno, todo lo que sacan está bastante bien y en fin, ya veremos. Hablando de revisiones, por cierto, también se ha comentado en las últimas horas que Final Fantasy VII ya está en la recta final de traernos la tercera y última entrega de este remake. Que al fin y al cabo yo creo que esto de partirlo en tres partes no ha sido la mejor de las ideas, pero bueno, al fin y al cabo pues quisieron aprovechar el momento y parece, según han comentado, que ya están en ese camino. Ya parece que el videojuego es prácticamente jugable al completo, aunque obviamente no es que estén en fase de pulido, es que tienen que darle forma a muchos entornos, escenarios, a momentos concretos y hacer que el videojuego funcione. Es otro videojuego más que seguramente durante el próximo 2026 veremos en alguna especie de presentación, con un lanzamiento que apunta, según muchas voces, a 2027 tirando más bien a finales, que puede que se deslice incluso a 2028, pero en fin, veremos a ver si esto no se demora demasiado porque ya va cantando un poco y son muchos años esperando a ver el final de esta maravilla. Lanzamiento el cual será multiplataforma desde el mismo día de lanzamiento, al menos así lo dejó caer la compañía hace unos meses. Y en fin, dejando a un lado esto, para cerrar vamos a hablar del KOTOR 2, el videojuego de los caballeros de la antigua república del universo Star Wars. ¿Qué pasa con este título? Pues parece ser que hay alguna especie de remasterización o remake en camino. Así lo comentó ayer el bueno de Stephen Totilo, un informador que habitualmente siempre nos trae datos muy interesantes aquí sobre la industria del videojuego, y parece que la idea que tenían era precisamente traer el proyecto de Obsidian tal y como se concibió originalmente, incluyendo todo el producto desechado. Al fin y al cabo, en aquella época se tenía que desechar gran parte del videojuego para poder darle una forma final en que el videojuego funcionase. Pues quieren recoger todo eso y sacar como una versión completa, actualizada e incluso optimizada a nivel jugable. Esto la verdad que sería un auténtico notición. Veremos a ver, eso sí, la calidad de remasterización que quieren hacer y por supuesto el precio al que nos lo quieren vender. En principio pues es otro anuncio que debería de estar quizá pues en no muy largo plazo de hacerse, y además que entiendo que no tendrá tanto trabajo. Esto no va en consonancia con el KOTOR Remake que se anunció hace unos años, un proyecto que en principio sigue vivo. Parece ser que Sony PlayStation medio lo abandonó a su suerte, sigue en desarrollo por otra parte, pero con un concepto, digamos, más en lo que debería de ser. Ojalá tuviésemos noticias sobre ese videojuego, porque hace ya demasiados años que no sabemos nada, pero lo dicho, la segunda parte parece ser que también tendría un proyecto al menos de remasterización para los próximos tiempos. Y oye, la verdad que lo dicho, es un videojuego muy entrañable, sobre todo si os gusta este universo. En la caja de comentarios me podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones sobre los diferentes temas y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.